Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todo corazón, de parte de Carlos Cabrera, aquí en WWE en español, una feliz Navidad. Espero que estén pasando muy bien en esta temporada festiva, porque hay alguien que definitivamente no la está pasando nada bien y es el hombre sabio, el consejero especial Paul Heyman. Vamos a echarle un vistazo a lo que pasó en SmackDown. Reconózcanme. Lo dije antes y pienso que lo dejé bien en claro. No me gusta cuando pierden mis primos. Pero somos familia y podemos atravesarlo todo porque somos de la misma sangre. Pero tú no eres mi sangre. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas para las que pensé saber ya las respuestas. Pero, ¿puedo confiar en ti, hombre sabio? ¿Sabías que Brock Lesnar iba a regresar a SummerSlam? ¿Sabías que Brock Lesnar iba a estar en el Madison Square Garden? ¿Sabías que la suspensión de Brock Lesnar iba a ser levantada? ¿Eres un consejero especial o un representante? Y bien, antes de que digas nada, quiero que me reconozcas con la verdad. ¿Por qué estás protegiendo a Brock Lesnar de mí? ¿Mi jefe tribal? Yo no estoy protegiendo a Brock Lesnar de usted. Yo lo estoy protegiendo a usted de Brock Lesnar. Te amo, hombre sabio. Yo también lo amo, mi jefe tribal. Y te agradezco la honestidad. Yo le agradezco, mi jefe tribal. Y te doy las gracias por 40 años de servicio a mi familia. Lo quiero, mi jefe tribal. Y estás despedido. ¡No, Dios mío! Fue una absoluta traición de Paul Heyman en los ojos de Roman Reigns. No. Yo no estoy protegiendo a Brock Lesnar de usted. Yo lo estoy protegiendo a usted de Brock Lesnar. Tantos interrogantes sin responder. ¿Qué irá a pasar con Heyman ahora que Roman Reigns lo despidió? Algo que sí es seguro es que el campeón universal Roman Reigns y Brock Lesnar están en curso de colisión y chocarán en Day One el 1 de enero, cuando el cabeza de la mesa ponga en juego su título contra la bestia. El jefe tribal ha declarado que odia cuando pierden sus primos. ¿Qué irá a pasar si el Rey Woods y su fiel mano derecha Sir Kofi Kingston derrotan a los campeones en pareja de SmackDown, Jimmy y Jey Uso? ¿Quiénes saldrán triunfantes en el Pay-Per-View Day One el 1 de enero a través de Peacock en los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo? Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque ese lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice: ¡Oh, infierno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de 2 noches en la historia. En vivo desde Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Amigos, esta semana que pasó en Raw, Bobby Lashley tenía la necesidad de enfrentar a 3 poderosos individuos en luchas individuales y ganarle a los 3. Y estoy hablando de nada menos que Kevin Owens, Seth Rollins y el actual campeón de WWE, Big E. Y bueno, el Todopoderoso hizo lo que solamente el Todopoderoso puede hacer. Los venció a los 3. Y ahora
Está incluido en una lucha fatal de 4 esquinas por el título de WWE en el evento Day One el 1 de enero, al iniciarse el 2022. Ahora, esta semana que pasó, sin embargo, el campeón de WWE, Big E, cuestionó a Bobby Lashley, criticándole un tanto el hecho de que fue ayudado por MVP y su bastón, como implicando que quizá Bobby Lashley no hubiera sido capaz de vencerlo por su cuenta. Esta gente ahora se está cuestionando si yo puedo vencer por mi cuenta a Big E. Y bueno, ¿sabes qué? Antes de esa lucha la semana pasada, tú dijiste que si yo no podía vencer a Big E, tú lo harías. Ahora, yo estoy comenzando a pensar que tú sinceramente creías eso, Big. Y bueno, en el espíritu de la competencia, a ver si tú de veras puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Tú has sido campeón de Estados Unidos 2 veces y tienes ese bastón, así que te voy a decir algo. Mira, yo me voy a quedar aquí parado, aquí, al pie del ring, y en el espíritu de la competencia, a ver si eso es verdad. ¡Oh, lo dejaron solo en la pradera a MVP! Y no es broma. Me da la impresión de que MVP, por tratar de ayudar a Bobby Lashley, causó cierta molestia en el todopoderoso y ahora están dejando solo en la pradera a MVP contra el enorme campeón de Estados Unidos, el enorme campeón de WWE, quiero decir, el Big E, y se arma como si fuera a batear MVP. Y atacan por la espalda. Seth Rollins y KO a Bobby Lashley. Era una trampa, familia. Totalmente por sorpresa le cayeron encima y ahora lo estrellan contra el poste. Se sale Big E del ring y comienza a atacar ahora a Rollins y a KO. Pero recuerda que Sami y América son 2 contra él. Lo estrellan de espaldas contra la barrera, lo conecta Rollins con la derecha. Lo llevan violentamente contra la barrera. En el piso el campeón de WWE. Entran al ring ahora y van a seguir castigando salvajemente a Bobby Lashley. Cabalga KO. Se lo prepara para el pisotón. Ahí viene Rollins. Y lo intercepta con su enorme cuerpo. Big E. Vaya suplex para KO. Y ahí viene el remate. ¡Wow! Lo desbarató con esa movida fulminante. Bobby Lashley, el innovador. Limpiaron la casa juntos. Increíble, pero cierto. Pero las circunstancias favorecieron esta unión inusitada e increíble entre Big E y Bobby Lashley, quienes van a ser enemigos en Day One, por supuesto. Pero aquí acaban de encargarse de una amenaza que tenía 2 cabezas, una la de KO y la otra la de Seth Rollins. Increíble, pero cierto, el todopoderoso uniendo fuerzas con el campeón de WWE, Bobby Lashley y Big E, para encargarse de enemigos comunes. Quizá esto no sea algo que vayamos a ver en el evento por Pay-Per-View Day One, el 1 de enero del 2022. A raíz de esta situación, la jefatura de WWE decide entonces pactar una lucha entre equipos. Por un lado, el compuesto por Bobby Lashley y Big E. Por el otro, el que componen Seth Rollins y Kevin Owens. Como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Pero quizá eso no sé si va a ser cierto en el evento Day One. Ahora, esta lucha podría ser una especie de demostración de la tónica que va a tener esa fatal de 4 esquinas por el título de WWE en Day One. Arremete el todopoderoso. Hace que falle Rollins. Lo engancha. ¡Oh! Desnugadora giratoria para Rollins. Belly to belly. ¡Oh! ¡Qué poder tiene Lashley! Ante la máquina lazo en la esquina y hay más para Rollins.
Viene diametralmente de esquina a esquina. Bota en la cara. Frenaron a Lashley. Busca distancia. Viene de frente. Se agacha. ¡Qué atleta! Brincando por encima de Rollins. Lo carga. Ahora lo tiene sobre su hombro derecho. Con el corriendo. Super bombazo. Encima enganche. 1, 2. Patada de KO. Rescatando a su compañero. Ataca a Biggie ahora Kevin Owens. Y lo tira afuera. Se protege. Pero no va a ser por mucho tiempo. Venía la lanza. Le quitaron el filo a la lanza de Biggie con tremendo rodillazo y lo remata a Rollins con tremendo antebrazo en la mandíbula. Patada, mejor dicho, en la zona media del castigo para Rollins. Escapa del peligro. Rollins se bajó del camión, brinca, evita la lanza de Lashley. La lanza la recibe Biggie. Tremendo error. Y ahí está que vemos patadita. Busca la paralizadora. Se la bloquea Lashley. Lanza para acá. Lo partieron en 2. Encima va Lashley. Cobertura enganche. 1, 2 y la cuenta llega a 3. Y el pisotón de Rollins llega tarde sobre la cabeza de Bobby Lashley. Ya la cuenta había llegado a 3 cuando llegó el pisotón de Rollins. Y ahora aprovechando el hecho de que está indefenso, Bobby Lashley lo castiga a Rollins. El innovador va a aprovechar la oportunidad, va a seguir desbaratando a Bobby Lashley en compañía de KO afuera del ring ahora. Están tratando de pulverizar al todopoderoso aquí. Lo pisa salvajemente KO. Van buscando los peldaños metálicos para rematar a Bobby Lashley aparentemente. Pero primero, la víctima es Biggie. Y ahora sí, toman la dirección en ruta hacia donde está Bobby Lashley. Lo tienen en la mira, lo van a castigar. Cuidado, ahí viene. Brutal golpe, lo derriban a Bobby Lashley. Recuerden que aquí estamos ya vislumbrando lo que podría ser esa lucha fatal de 4 esquinas, donde todo esto sería permitido. Y aquí nos estamos enterando de la posible táctica en la cual posiblemente se unen KO y Seth Rollins para sacar del camino primero al todopoderoso. Brutal bombazo, papá. El filo del ring en la espalda, la parte baja de la espalda de Bobby Lashley. Y hay más para el todopoderoso. Lo van a colocar sobre la parte inferior de los peldaños metálicos. Peligro inminente para Bobby Lashley. Haciendo todo lo posible por asegurarse de que quede fuera de la ecuación para Day One. El todopoderoso. ¡Cuidado, peligro! ¡No lo hagas! Cambió de opinión Rollins. ¡No! ¡Lo hizo! ¡El pisotón! La cabeza de Lashley rebotando sobre el metal. Prácticamente inconsciente queda Lashley. Se unieron y funcionaron como equipo en esta noche. Kevin Owens y Seth Rollins, a pesar de que no consiguieron la victoria, pero consiguieron el objetivo de hacerle daño, prácticamente borrando las posibilidades de participación en un 100% de su capacidad física de Bobby Lashley en Day One. Seth Rollins y Kevin Owens se unieron para destrozar a Bobby Lashley y al campeón de WWE Biggie después que la lucha había terminado. En el pay-per-view Day One se supone que sea cada superestrella por su cuenta en la lucha fatal de 4 esquinas, pero ¿será posible que una alianza se haya formado? El evento Day One por pay-per-view del 1 de enero es presentado en Peacock en los Estados Unidos y en WWE Network en cualquier otro lugar. Honestamente, amigos,
Yo no creo que haya una mejor manera de comenzar el año nuevo, el 2022, que con Day One. Y aquí seguimos con la cartelera. El regreso de Edge fue pregonado por todo el universo WWE. Bueno, casi todo. El Miz está enfocado en aplastar al miembro del Salón de la Fama de WWE para seguir dejando su marca. ¿Qué pasará cuando las dos superestrellas más condecoradas en la historia de WWE se enfrenten en la primera noche del 2022? La campeona de Raw, Becky Lynch, está dispuesta a hacer lo que sea para seguir siendo la titular, pero Liv Morgan ya ha probado que no va a dar un paso atrás con tal de hacer realidad su sueño. ¿Quién comenzará el año nuevo, el 2022, como campeona de Raw? Drew McIntyre saldrá a pelear con la intención de transformar la risa de Madcap en una mueca de dolor cuando las dos superestrellas choquen en Day One. El año nuevo le brinda una nueva oportunidad a McIntyre de acabar con las payasadas de su rival. Pero ¿serán Moss y Corbin los primeros en reír en el 2022? Pero antes de recibir el año nuevo, tenemos que hacer escala en el último Raw del 2021. Los aliados por mucho tiempo, AJ Styles y Omos, ¿cómo les parece ahora? Se van a enfrentar en el ring por primera vez en la historia. ¿Qué pasará cuando los ex campeones en pareja colisionen entre ellos? Además, el campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, defenderá el título contra Dolph Ziggler. ¿Se arrepentirán los Dirty Dogs de haber provocado a Priest? ¿O sacará Ziggler el mejor provecho de esta oportunidad para salir con el oro en su poder? Luego de haberse quedado corto ante Finn Balor, Austin Theory está determinado a triunfar en una segunda oportunidad contra el Príncipe. ¿Podrá la estrella en ascenso finalmente impresionar al señor McMahon? ¿Qué sucederá si Theory no logra vencer a Balor? Lo sabremos esta semana en Raw. Y qué mejor manera de pasar la víspera de Navidad que disfrutando la acción de SmackDown. La persistente Toni Storm finalmente tendrá lo que ha estado buscando: una oportunidad oficial por el campeonato femenino de SmackDown contra Charlotte Flair. ¿Podrá la reina capear la tormenta? ¿O llegará a su final el reinado de Charlotte Flair? Lo sabremos esta semana en SmackDown. Y como si eso no fuera suficiente, tenemos otro enorme regalo en SmackDown en la forma de una lucha tipo ruleta rusa con 12 participantes. ¿Cuál superestrella será la que dure más que las demás para convertirse en primer retador al campeonato intercontinental? Una vez más, felices fiestas a todos ustedes que estén celebrando y al mundo entero mucha paz y mucha salud, sobre todo en esos momentos que tanto necesitamos de ello. Gracias por su compañía. Aquí estamos siempre al pie del cañón en WWE en español. Los quiero mucho.